Había oído decir que los habitantes de la costa del Caribe eran caníbales o devoradores de hombres y sabía, por la latitud, que no debía estar lejos de esas tierras. Mas, suponiendo que no fuesen caníbales, podían matarme, como a muchos europeos que cayeron en sus manos, incluso a grupos de 10 o 20, y con más razón a mí que era uno solo y apenas podía defenderme. Nada de esto, que debía considerar muy seriamente, como después lo hice, me preocupaba al principio, pues tan solo pensaba en llegar a la otra orilla. Deseaba tener a mi chico Shuri y la chalupa con su vela de lomo de cordero, con la cual había navegado más de 1000 millas por la costa de África, mas de nada me servía desearlo. Entonces pensé que podía inspeccionar el bote de la nave que, como he dicho anteriormente, fue arrojado hasta la playa por la tormenta que nos hizo naufragar. Estaba casi en el mismo lugar, pero las olas y el viento le habían dado la vuelta contra un arrecife de arena dura y ahora no tenía agua alrededor. Si hubiese tenido ayuda, habría podido repararlo y echarlo al agua, y me habría servido perfectamente para regresar a Brasil sin dificultades. Pero debía reconocer que me iba a resultar tan difícil darle la vuelta como mudar la isla de un lado a otro. No obstante, fui al bosque a cortar unos troncos largos que me sirvieran de palanca y rollo, y los trasladé hasta el bote, decidido a hacer lo que pudiese y convencido de que si lograba darle la vuelta, podría repararlo y convertirlo en un excelente bote con el que podría lanzarme al mar tranquilamente. No escatimé en esfuerzos en esta inútil labor, en la que empleé cerca de 3 semanas, hasta que, por fin, me convencí de que no podría levantarlo con mis pocas fuerzas y decidí excavar la arena por debajo para socavarlo y hacerlo caer, utilizando trozos de madera para dirigirle la caída. Mas cuando hube terminado de hacer esto, advertí, nuevamente, que no podía darle la vuelta, ni meterme debajo ni, mucho menos, empujarlo hacia el agua. De este modo me vi obligado a desistir de la idea y, aunque así lo hice, mis deseos de aventurarme hacia el continente aumentaban a medida que disminuían mis probabilidades de lograrlo. Más tarde, comencé a reflexionar sobre la posibilidad de construir una canoa o piragua, como las que hacían los nativos de aquellas latitudes, incluso sin herramientas ni ayuda, con un gran tronco de árbol. Esto no solo me pareció posible, sino sencillo, y me alegré mucho con la idea de hacerlo, y de tener más recursos que los indios o los negros. Pero no consideré las dificultades que acarreaba dicha tarea, que eran mayores que las que podían encontrar los indios, como por ejemplo la necesidad de ayuda para echarla al agua cuando estuviese terminada. Este obstáculo me parecía mucho más difícil de superar que la falta de herramientas por parte de los indios, pues ¿de qué me serviría cortar un gran árbol en el bosque, lo cual podía hacer sin demasiada dificultad, si, después de modelar y alisar la parte exterior para darle la forma de un bote, y de cortar y quemar la parte interior para huecarla, debía dejarlo justo donde lo había encontrado por ser incapaz de arrastrarlo hasta el agua? Se podría pensar que, mientras construía la canoa, no había considerado ni por un momento esta situación, pues debía haber pensado antes en la forma de llevarla hasta el agua, pero estaba tan enfrascado en la idea de navegar que ni una vez me detuve a pensar cómo lo haría. Naturalmente, me iba a resultar mucho más fácil llevarla 45 millas por mar que arrastrarla por tierra las 45 brazas que la separaban de él. Me empeñé en construir esta canoa como el más estúpido de los hombres, como si hubiese perdido totalmente la razón. Me agradaba el proyecto y no me preocupaba en lo más mínimo si no era capaz de realizarlo. No es que la idea de botar la canoa no me asaltara con frecuencia, sino que respondía a mis preguntas con la siguiente insensatez. Primero, ocupémonos de hacerla que, con toda seguridad, encontraré la forma de transportarla cuando esté terminada. Esta era una forma de proceder descabellada, pero mi fantasiosa obstinación prevaleció y puse manos a la obra. Corté un cedro tan grande que dudo mucho que Salomón dispusiera de un igual para construir el templo de Jerusalén. Medía 5 pies y 10 pulgadas de diámetro en la parte baja, y a los 22 pies de altura medía 4 pies y 11 pulgadas. Luego se iba haciendo más delgado hasta el nacimiento de las ramas. Me costó un trabajo infinito cortar el árbol. Estuve 20 días talando y cortando la base, y 14 más cercenando las ramas, los brotes y el tupido follaje con el hacha. Después me tomó un mes darle la forma del casco de un bote, que pudiese mantenerse derecho sobre el agua. Me tomó casi 3 meses excavar su interior hasta que pareciese un bote de verdad. Hice esto sin fuego, utilizando únicamente un mazo y un cincel, y, después de mucho esfuerzo, logré hacer una hermosa piragua, lo suficientemente grande como para llevar 26 hombres y, por tanto, a mí con mi cargamento. Cuando terminé la tarea, estaba encantado. El bote era mucho más grande que cualquier canoa o piragua hecha de un solo árbol que hubiese visto en mi vida. Muchos golpes de hacha me habían costado y no faltaba más que llevarla hasta el agua, y, si lo hubiese conseguido, habría emprendido el viaje más absurdo e irrealizable que jamás hubiese hecho. Todos mis intentos de llevarla al mar fracasaron, a pesar de mis grandísimos esfuerzos. La canoa estaba a unas 100 yardas del agua, y el primer inconveniente era una colina que se elevaba hacia el río. Para resolver este problema, decidí cavar el terreno con el fin de hacer un declive,
Comencé a hacerlo y me costó un trabajo inmenso, pero ¿quién se queja de fatigas si tiene la salvación ante sus ojos? No obstante, cuando terminé esta tarea y vencí esta dificultad, estaba igual que antes porque, como con el bote, me resultaba imposible mover la canoa. Entonces medí la longitud del terreno y decidí hacer una especie de dique o canal para llevar el agua hasta la piragua, ya que no podía llevar ésta al agua. Cuando comencé a hacerlo y calculé el ancho y la profundidad de la excavación que debía realizar, me di cuenta de que, sin otro recurso que mis dos brazos, me tomaría unos 10 o 12 años terminar esta labor, puesto que la orilla estaba elevada y, por lo tanto, tendría que cavar una zanja de, por lo menos, 20 pies de profundidad en la parte más alta. Al final también tuve que renunciar a esta idea, con mucho pesar. Esto me causó una gran aflicción y me hizo comprender, aunque demasiado tarde, la estupidez de iniciar un trabajo sin calcular los costos ni juzgar la capacidad para realizarlo. Ocupado en estas tareas, concluyó mi cuarto año de estancia en la isla y celebré el aniversario con la misma devoción y tranquilidad que los anteriores, pues, gracias al constante estudio de la palabra de Dios y al auxilio de su gracia divina, había adquirido una nueva sabiduría, distinta a mis conocimientos anteriores. Veía las cosas de otro modo y el mundo me parecía algo remoto, con lo que no tenía nada que ver y de lo que no esperaba ni deseaba absolutamente nada. En pocas palabras, no tenía nada en común con él, ni lo tendría nunca, de modo que lo veía como se debía ver después de la muerte, como un lugar donde había vivido pero al que había abandonado. Muy bien podía decir, como Abraham al rico avariento, entre tú y yo media un profundo abismo. En primer lugar, me hallaba lejos de los vicios del mundo. No sentía la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, ni la soberbia de la vida. Nada tenía que envidiar, puesto que poseía todo aquello de lo que podía disfrutar y era el señor de toda la isla. Podía, si eso me complacía, llamarme rey o emperador de todo lo que poseía. No tenía rivales ni adversarios, ni a nadie con quien disputarme la soberanía o el poder. Podía cosechar suficiente grano para cargar muchos navíos, pero no me hacía falta, de modo que sembraba solo el que necesitaba para mi sustento. Tenía tortugas en abundancia, pero no las cogía sino de cuando en cuando, según mis necesidades. Tenía suficiente leña para construir toda una flota de barcos, y luego llenar sus bodegas con el vino o las pasas que podía obtener de mi viñedo. Solo me parecía valioso aquello que podía utilizar. Comía solo lo que necesitaba y el resto, ¿de qué me servía? Si cazaba más de lo que podía comer, tenía que dárselo al perro o dejar que se lo comieran las sabandijas. Si sembraba más grano del que podía consumir, se echaba a perder. Los árboles que cortaba se pudrían sobre la tierra, ya que no podía utilizarlos de otro modo que no fuera como lumbre para cocinar mi comida. En pocas palabras, después de una justa reflexión, comprendí que la naturaleza y la experiencia me habían enseñado que todas las cosas buenas de este mundo lo son en la medida en que podemos hacer uso de ellas o regalárselas a alguien, y que disfrutamos solo de aquello que podemos utilizar. El resto no nos sirve para nada. El avaro más miserable y codicioso de este mundo se habría curado del vicio de la avaricia si hubiese estado en mi lugar, pues poseía infinitamente más de lo que podía disponer. No deseaba nada, excepto algunas cosas que no podía tener y que, en realidad, eran insignificancias, aunque me habrían sido de gran utilidad. Como he dicho anteriormente, tenía un poco de dinero, oro y plata, que sumaban unas 36 libras esterlinas, y, ¡ay de mí!, ahí yacía esa inútil y desagradable materia, con la que no podía hacer absolutamente nada. A veces pensaba que habría dado parte de ella a cambio de unas buenas pipas para fumar tabaco o de un molino de mano para moler el grano. Más aún, lo habría dado todo a cambio de 6 peniques de semillas de nabos y zanahorias de Inglaterra, o de un puñado de guisantes y habas y un frasco de tinta. En mi situación, no podía sacar ningún provecho de ese dinero y allí estaba, dentro de un cajón, cubriéndose de moho con la humedad de la cueva durante la estación de lluvias, y si hubiera tenido el cajón lleno de diamantes, tampoco habrían tenido ningún valor, porque no tenía uso que darles. Ahora mi vida era mucho más tranquila que al principio y me sentía mucho mejor, física y espiritualmente. A menudo, cuando me sentaba a comer, me sentía agradecido y admirado por la divina providencia que me había puesto una mesa en medio del desierto. Aprendí a ver el lado bueno de mi situación y a ignorar el malo, y a valorar más lo que podía disfrutar que lo que me hacía falta. Esta actitud me proporcionó un secreto bienestar, que no puedo explicar. Pongo esto aquí pensando en las personas inconformes, que no son capaces de disfrutar felizmente lo que Dios les ha dado porque ambicionan precisamente aquello que les ha sido negado, y me parece que toda nuestra infelicidad por lo que no tenemos proviene de nuestra falta de agradecimiento por lo que tenemos.